Bueno, vamos hasta nuestra compañera Nadia Duarte, que ya se encuentra con el abogado Oscar Tuma. Sí, ¿qué tal, Claudia, compañeros? Un saludo a todos ustedes. ¿Qué tal, Ya doctor? Buen día. ¿Qué con tal, respecto Nadia? ¿Cómo también, estás? Claudia, como ya lo estaban comentando, este caso de Fernando de la Mora, que justamente provocó mucha inquietud, justamente por la defensa propia que estuvo aplicando este señor para defenderse a que estos malvivientes puedan ingresar a su hogar, justamente por querer entrar a robarles. Pero en estos momentos, brevemente nada más, vamos a conversar con el doctor Oscar Tuma, que nos va a explicar un poquito lo que conlleva lo que es la defensa propia, que de verdad es muy importante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Saludos para ustedes, un gusto Buen día, tenerlos doctor. ahí. Doctor, finalmente un caso bastante controversial ocurrió en Fernando de la Mora el día de hoy, esta madrugada precisamente, en donde el dueño de la casa aplicó la defensa propia. ¿En qué caso es importante aplicar esto, doctor? Lo que pasa es que no conozco en primer lugar los antecedentes, voy a hablar de forma general y no que no se entienda que estoy hablando exclusivamente de este caso. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse muchos análisis. ¿Cuándo se aplica la defensa propia? Cuando uno está ante un peligro inminente. El riesgo es inminente y la norma te posibilita a vos, te da la posibilidad de poder defenderte y evitar ese resultado. Entonces, a partir de ahí, dentro de una investigación, se tiene que analizar muchas cosas. El caso que vos me estás diciendo que no conozco, tiene que determinarse dónde estaban las personas, si ya ingresaron, si no ingresaron, si representaban un peligro inminente o no para la persona, si la persona que reaccionó se representó de forma real que corría peligro su integridad física. Entonces, cómo era el lugar, si había luz, si no había luz. Entonces, muchas de esas cuestiones se dan y se discuten durante la etapa de investigación, ¿verdad? Lo que yo te puedo decir es que todos los ciudadanos tenemos derecho a defendernos cuando existe un riesgo a nuestra integridad física. Eso está avalado por la norma y todos los ciudadanos que se sientan amenazados y que corran un peligro real tienen derecho a defenderse. Doctor, en el caso de que ellos ingresaban a la casa, todavía no pudimos ver precisamente más circuitos cerrados, al menos dentro de la casa. En este caso, ¿cómo se podría penalizar? Y en el caso de que tampoco no hayan entrado en la casa y nada más hayan entrado hasta el portón. Si no ingresaron a la casa es una situación. Si ingresaron a la casa tendrían que hacerse una investigación si la persona que disparó en ejercicio de la defensa propia se representó realmente que su integridad física corría peligro. Entonces no es necesario que vos me des el primer golpe para que yo reaccione. Si yo veo que la circunstancia va a llegar a ese resultado, yo ya puedo adelantarme y reaccionar. Entonces en este caso es ver dónde estaban las personas, si ingresaron. Si ingresaron, la representación real del dueño del inmueble, qué es lo que él se representó, si él sintió que realmente su integridad física corría peligro, cuadra dentro de lo que es la legítima defensa. Si las personas estaban fuera, no entiendo qué fuera, si estaban fuera de la vía pública, estamos hablando que todavía no hubo un ingreso a la propiedad privada de uno, ¿verdad? Bueno, Claudia, compañeros, ¿tienen alguna pregunta para el doctor? Porque también están con una agenda un poquito apretada, porque en minutos nada más se va a llevar también una conferencia de prensa aquí en el estudio jurídico. Sí, le agradecemos antes que nada la atención que nos está dando, ¿verdad? Para hablar un poquito de este tema. Sí nos preocupa, y conversábamos con nuestros compañeros aquí en Buenos Días América, el tema de que este tipo de cosas, un chico que tiene arresto domiciliario, que tiene 6 órdenes de captura, que ya estaba implicado en 2 homicidios anteriores, aparentemente ya fue parte de eso, finalmente este homicidio también termina con su vida. Él mata al dueño de casa y el dueño de casa termina matándolo a él. ¿De quién es el fallo? ¿Falla la policía en términos de seguridad? ¿Falla el sistema judicial teniendo a un chico que debería estar obviamente en otro tipo teniendo otro tipo de medidas? ¿O cuál es el fallo? ¿Es el sistema en su conjunto? No, es un conjunto de situaciones, ¿verdad? No solamente falla el sistema jurisdiccional en otorgarle medida a chicos como estos que luego vuelven a incurrir en hechos punibles, pasa también por la oportunidad laboral, por la posibilidad de estudio. O sea, es un conjunto
de cosas. O sea, vos no solucionás este problema elevando penas, vos no solucionás este problema culpando solamente a los fiscales o culpando solamente a la policía. Es un conjunto, o sea, la persona que delinque lo hace en un altísimo porcentaje por necesidad. Después están los que evidentemente ya tienen alguna falla, algún tornillo suelto, ¿verdad? Pero en un alto porcentaje lo hace por esa necesidad, por esa falta de oportunidad. Entonces, yo no te, es muy irresponsable si yo te digo, no, no es la culpa de los fiscales, no es la culpa de la policía, porque es un conjunto, ¿verdad? Porque la ley también prevé las medidas alternativas. Y si la persona reúne los requisitos para obtener una medida alternativa a la prisión, los jueces no tienen, ¿verdad?, una bola de cristal para saber si esa persona va a salir a delinquir. Tiene que aplicar la norma. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional y un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, hoy ocurre una persona, entra por un robo ganatelario, el juez analiza, ve, un chico de 21 años, 22, 19, y le corresponde tener medidas alternativas, una persona joven le da, y resulta ser que después ese chico que cometió un robo bagatelario ingresa y comete un robo agravado por resultado de muerte. Pero el juez no puede saber esa circunstancia, analiza lo que está en los documentos y analiza el presente. Oscar, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Y cómo está, Jota? Bien, 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 un abrazo, Oscar. Ahora, yo veo una profundidad muy endeble en esta ley. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque si una persona a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, entra a mi propiedad privada, ¿cómo el juez puede catalogar si yo me sentí amenazado o no? A lo mejor mi índice de amenaza o mi percepción puede ser una, pero el juez lo analiza desde un lugar mucho más tranquilo de no haber vivido esa situación. Eh, ¿Cómo se puede llegar a medir eso, Oscar? Se analiza el entorno, se analiza la hora, la falta de luz, si estamos hablando de una zona peligrosa, dónde y en qué lugar ya se encontraban las personas. O sea, se determina el lugar. Lógicamente, si yo vivo en un barrio peligroso, mi percepción es mucho mayor a una persona. O sea, si yo estoy caminando en un barrio, en una zona peligrosa por la calle y veo a una persona a cierta distancia, lógicamente las alertas suenan en mí. Y ahí la reacción es diferente si yo estoy caminando en un shopping a la noche y veo a una persona a 10 metros. O sea, por eso te digo, en una investigación se analiza todo eso para justamente ver y determinar la representación real de la persona. Entonces, de la forma que vos me describís, lógicamente estamos ante un hecho de legítima defensa. Un lugar nocturno, oscuro, zona peligrosa, 2 personas ingresando al jardín. Entonces, son los análisis que se hacen en una investigación para determinar si realmente hubo o no legítima defensa. Son los Claro, análisis. claro, no, yo digo nada más, Oscar, porque, a ver, Esto no es una cuestión nuestra. O sea, la legítima defensa es claro, una cuestión, una norma que se aplica en todos los países bajo las mismas reglas. claro, claro, no, y yo justamente por eso mencionaba, a mí me parece que la verdad, yo creo que debe ser mucho más beneficioso o beneficiosa esta ley para el dueño de la propiedad. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque indistintamente a donde yo viva, yo creo que si una persona invade mi propiedad privada, una persona que yo no conozco, a la 1 de la madrugada, yo no creo que esa persona venga a mi casa a esa hora para tomarse un café conmigo y hablar de la Biblia. Yo lo primero que voy a tener es un toque de alerta. ¿Qué hace esta persona acá? Lo primero que va a hacer es causarme daño a mí o a mi familia. Entonces, si yo me pongo en peligro y si yo de por ahí estoy en mi habitación dormido con mi pareja, pero en la habitación de al lado o de abajo están mis hijos, o sea, ¿cómo yo voy a analizar una situación? Ah, no, viene y no sé si va a estar en riesgo mi hijo. No, lo primero que voy a pensar es que mi familia está en peligro. De la forma que vos estás relatando esa circunstancia, es como se dio este caso, Sí, lógicamente estamos ante la legítima defensa. Por eso yo totalmente. te dije al inicio, no es necesario que se dé el resultado para que vos reacciones. Claro, Si vos reaccionás para evitar el resultado, teniendo en cuenta estos antecedentes que vos me decís, encuadra dentro de lo que es la legítima defensa. 2 personas ingresan a la noche en la oscuridad, en una zona peligrosa, vos no tenés necesidad que venga y te apunte un arma, vos te defendés. claro. Acá justamente estábamos... Eso tiene
tiene que surgir luego de una investigación que debe realizarse, por eso tiene que analizarse todo. Entonces ahí, lógicamente, la persona se representó una situación real, que vos, yo y cualquiera se iba a representar. Diferente a que una persona se represente eso en un shopping, ¿verdad? O en una calle, en una circunstancia diferente. Claro, claro. Y justamente estábamos leyendo aquí, o por lo menos estábamos así, por lo menos de paso estábamos debatiendo un poco, ¿verdad? Que la ley, por ejemplo, dice, no, la legítima defensa es si la persona, el delincuente entró con un cuchillo, vos tenés que defenderte con un cuchillo y no con un arma de fuego. Que también... No, que la también proporcionalidad tampoco nos pasa por eso, ¿verdad? O sea, ese es un error, ¿verdad? Entró con un cuchillo, entonces yo no puedo dispararle y tengo que sacar un cuchillo también de mi cocina para defenderme. No. O sea, la proporcionalidad significa el riesgo que corría la persona. O sea, si entra una persona con un cuchillo a amenazarme, yo tengo un arma, yo tengo derecho a usar esa arma para defenderme. ¿Por qué? Porque mi integridad física corría peligro y es lo que yo tenía a mano. O sea, la proporcionalidad es lo que se tiene que entender por proporcionalidad, es determinar el riesgo real a la persona. O sea, eso es lo que tiene que determinar. O sea, si mi integridad física no corría peligro, yo no puedo utilizar ni arma blanca ni arma de fuego para defenderme. ¿Por qué? Porque ¿qué peligro iba a tener mi integridad física ante una persona que no tenía ni la capacidad física de causarme un daño? Por eso es que leer es sencillo, pero llegar al hecho real ya pasa por un montón de investigación, ¿verdad? ahí está, más que aclarado para mí. Licel tiene una consulta también, doctor Tuma. Muy buenos días, doctor. Bueno, acerca de lo que mencionaba precisamente para las personas, o quiero transmitirles más bien lo que seguro usted ya sabe que las personas sienten, que en ese momento de estado de shock es muy difícil para la persona saber qué tan proporcional puede ser o qué tan necesario es utilizar ya ciertos elementos o no utilizarnos. Pero según su mirada profesional, ¿le parece que la ley en este aspecto de legítima defensa está bien regulada o debería sufrir algunos cambios como modificaciones o actualizaciones para brindar más claridad o protección a los ciudadanos ante los hechos que vemos que ocurren y sabemos que la ley evoluciona ante las necesidades de la sociedad? La ley está bien redactada. Lo que pasa es que muchas veces los encargados de aplicar las normas son los que aplican mal. O sea, esa es la situación. O sea, la proporcionalidad, vos no podés entenderme vino con un cuchillo y tengo que defenderme con un cuchillo. O sea, esa es una aplicación errónea. O sea, la proporcionalidad pasa por el análisis del riesgo real de la persona a sufrir un daño. Pero la persona puede en ese momento analizar qué es un riesgo real o qué no es un riesgo real. Y eso es lo que dentro de una investigación se analiza. Se tiene que analizar. Lo que vos decís es producto también de un análisis investigativo. Cómo se encontraba la persona, si existía antecedentes en los barrios, la zona, el momento, la hora, el estado en que él se encontraba. Todo pasa por un análisis también para determinar la representación real que él pudo haber tenido en ese momento. Es muy diferente la representación de una persona, que repito, que vive en una zona roja, a la que vive en una zona de alta seguridad y un barrio chuchi, como se dice en nuestro país. Son situaciones diferentes. El que vive en un barrio de zona peligrosa vive constantemente en alerta, en estado de shock, ¿verdad? Cualquier ruido ya le causa y le altera su estado de ánimo. El que vive en un barrio tranquilo escucha un ruido y dice, no, es un gato. El que vive en una zona de riesgo dice, escucha un ruido, no, me suena a saltar. Bueno, creo que ahí estamos ya bastante claros con lo que dice la ley, con lo que el ciudadano puede estar esperando y también el análisis que nos daba sobre dónde está fallando el sistema y que esto entonces es... Sí. Les dejo porque tengo Sí. una reunión antes de mi conferencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga excelente día. Gracias. Muchas gracias, Nadia, por este contacto tan importante sobre